cómo se sienten los colaboradores hoy día en esta pandemia con el trabajo, ya sea a distancia o esta modalidad mixta, ¿verdad? O retornando quizás a las oficinas. Entonces es importante o es interesante conocer qué pasa con los beneficios también en relación a eso. Para esto liderará la conversación y nos acompaña un invitado, la verdad, de primera categoría, que es José Miguel Ventura. Él es consultor, socio en la Vulca, exgerente comercial y de marketing de GFK, máster en estadística e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y además es instructor adjunto en la Facultad de Matemáticas también de la misma universidad. Así que les damos la bienvenida, le damos las gracias a José Miguel también por acompañarnos y sin más preámbulos les vamos a dar la palabra a él. Vamos a grabar esta conversación para poder después también pues compartir, ya sea con ustedes o con quien estime necesario esta conversación. Y cualquier duda que tengan la pueden dejar en el chat que está aquí mismo en esta reunión. Así que José Miguel, muy buenos días y te dejo la palabra. Hola, ¿cómo están? Voy a cambiar el compartir pantalla para compartir yo, Pauli, así que te pido que me dé el Ahí control. está, ya tienes el pase. Estoy. Me avisan si se ve, por favor, porque yo quedo ciego y no los veo. Yo ya estoy viendo Sí, se ve. Perfecto. modo PowerPoint. Te aviso, Ahí ahí ya está. está en modo presentación. Perfecto. Partimos entonces. Ya, un poco lo que queremos conversar hoy día es entender qué están significando los beneficios hoy para las personas. Sabemos que el tema de los beneficios es un tema largo en cuanto al cómo se comportan y a lo que generan y lo que hacen sentir para la gente. Y aprovechamos esta fecha especial que tiene una carga simbólica bien importante para todos los trabajadores de las fiestas patrias, para poder entender un poquito el qué estaba pasando con respecto a la situación de contingencia que estamos viviendo y en algún momento ustedes se van a dar cuenta al tiro. Vamos a dejar de hablar de las cifras de los beneficios y yo les quiero plantear también una idea, una teoría que en el fondo estamos también trabajando con respecto a eso. Ahí. ¿Cuál fue la metodología del estudio en sí mismo? Porque esto está sustentado en un estudio bien interesante que logramos hacer. Nosotros entrevistamos dos segmentos objetivos. Por un lado, entrevistamos empresas, que logramos entrevistar a más de 120, casi 130 empresas, que en este caso clientes de Sodexo, pero que son bien representativas, después van a ver de la realidad empresarial chilena. Ahí nos contestaron básicamente siempre los equipos de recursos humanos. Y por otro lado, entrevistamos en un cuestionario paralelo, entrevistamos a trabajadores y ahí logramos prácticamente entrevistar a casi 2.000 trabajadores hoy día en Chile. Entonces es bien interesante cuando vayamos avanzando en lo que yo les voy a mostrar, el cómo se van comparando los resultados en estos dos segmentos. Solamente para poder cumplir, dado que ahora está tan de moda que se están criticando mucho las fichas metodológicas de los estudios, entonces hay que ser bien cuidadoso con eso. En el tema del segmento empresa, ustedes pueden ver que están un montón, prácticamente todos los rubros más importantes hoy día representados dentro de la muestra. Y también quisimos hacer esta apertura, que no hubo una cuota, sino que fue caída natural, de empresas por número de empleados que tienen. Cosa poder también entender que no solamente estamos representando la opinión de un segmento y ustedes ven que está bien repartido en función del tamaño. Entonces podríamos estar hablando que tenemos desde pequeñas, medianas y grandes empresas también. Y en el caso del segmento trabajadores, tenemos una muestra también bien heterogénea, entre hombres y mujeres, de todos los niveles socioeconómicos, y con respecto a las edades también estamos bien parejos con respecto a lo que representa el mercado laboral en Chile. Por lo tanto, nos deja bien tranquilo que la muestra representa bien la realidad. Entonces, vámonos a los resultados. Lo primero que quiero contarles sobre el segmento empresa, después sobre el segmento trabajador y después empezar a hacer un paralelo entre ambos con una teoría que nosotros queremos compartir con ustedes. Lo primero que preguntamos, porque cae de cajón, es saber si durante el periodo que estamos viviendo de pandemia la empresa había implementado teletrabajo como medida. Y es bien interesante porque el 96% de las empresas implementó teletrabajo en alguna medida durante el periodo que estamos viviendo.
De hecho, cuando les quisimos preguntar cuál es el estatus actual en el que está trabajando la empresa, el 38% nos comentó que solamente está trabajando por teletrabajo, un 5% nos comentó que solamente está trabajando presencialmente, o sea, de la forma normal, regular, y un 57% de las empresas están trabajando hoy día en un mix entre teletrabajo y de manera presencial. Pero es bien interesante entender que hoy, luego de que el 96% de las empresas implementaron en alguna medida el teletrabajo, aún el 38% sigue 100% en teletrabajo. En general también vemos una baja en cuanto a los beneficios entregados por parte de las empresas a los trabajadores. Y acá lo que vamos a hacer, yo sé que está muy chiquitito, les pido perdón a los que tienen problema a la vista, como yo, que también uso anteojos, pero es bien interesante porque en general casi todos los beneficios las empresas los lograron mantener. Y cuando ahí está, por ejemplo, en la barrita azul, es el beneficio que se entrega, la cantidad de empresas que entregan ese beneficio, y el cuadrito rojo es el porcentaje de declaración de disminución de ese beneficio. Entonces, en general, vemos que los beneficios se han logrado mantener relativamente firmes, a excepción de, bueno, el aguinaldo de fiestas patrias, que es algo que vamos a ver más adelante, el cheque restaurante, por ejemplo, que muchas veces fue sustituido por asignaciones especiales por la pandemia, que las vamos a ver después. La fiesta y la celebración de fiestas patrias, claramente una de las cosas más afectadas, la fiesta de final de año, o los horarios reducidos de salida los viernes, por ejemplo, son cosas que están hoy día en veremos, o la alimentación en casino también. Pero en general es bien auspicioso esto de que las empresas han logrado, entre comillas, mantener los beneficios que se venían entregando. Pero igual es interesante y miramos los beneficios que están ahí y después vamos a hacer un comentario con respecto a eso. Ahora, por otra parte, también un cuarto de las empresas han entregado beneficios adicionales en función de lo que estamos viviendo. Y ahí también a lo mejor uno podría esperar que fuera más, pero en general, mientras menor es el tamaño de la empresa, es menor la capacidad que se ha tenido para poder responder y entregar algún beneficio, un beneficio adicional, y eso lo hemos visto en la contingencia por las situaciones que hoy día están enfrentando también las mismas pymes. Y cuando se le pregunta a las empresas cuáles son los beneficios que ha entregado con respecto a esta situación de pandemia, bueno, son básicamente bonos que se le ponen nombres, bonos COVID, bonos de emergencia, un bono de teletrabajo, asignaciones especiales, que básicamente también es un bono, de alimentación, de conectividad, de luz, de internet, por ejemplo, apoyo en salud y salud mental, que yo lo encuentro muy interesante, que aparece en un 14%, y el resto son un montón de cosas que están desagregadas, que aparecen con porcentajes muy menores, pero después en el documento se los vamos a compartir igual. Ahora, cuando empezamos a hablar de las fiestas patrias, casi un 40% de las empresas declaran que aún van a estar en modo de teletrabajo a esa fecha. Por lo tanto, va a ser bien, pero bien difícil el poder ver cómo se va a celebrar. Y también un porcentaje muy similar no tiene hoy día claro qué beneficios se van a entregar para esa fecha. Y acá, por ejemplo, se hace una comparación de lo que se le preguntó a cada una de las empresas con respecto al año anterior, al año pasado. Y, por ejemplo, el año pasado el 91% de las empresas entregó aguinaldo. Este año, hoy día, el 55% tiene claro que también va a entregar un aguinaldo, pero ahí al tiro un margen que no se sabe. De hecho, hay un 41% de empresas que no saben qué beneficio van a entregar con respecto al 18. Ahí, claramente, la celebración o actividad presencial, de un 69% cada un 4%, los días libres extra o los feriados de los fines de semana largos, de un 21 a un 6%. Entonces, en general, vemos que a nivel de la percepción de las empresas, la sensación es que claramente las fiestas patrias van a ser un tema bien especial. Y después acuérdense de esto, pero queremos profundizar con respecto a lo que significan las fiestas patrias para los trabajadores si los miramos este mismo gráfico desde el otro lado. Y esto es bien interesante porque acá hay un 55% de las empresas que comentan que mantendrán el aguinaldo, lo cual es súper positivo. Pero sigue teniendo esta visión tradicional de beneficio adquirido. Por lo tanto, también nosotros encontramos que es positivo que hoy día no se esté usando el aguinaldo como una estrategia de, entre comillas, de apoyo al trabajador. O sea, todos sabemos que el aguinaldo después del segundo año ya pasa a ser un derecho adquirido. Por lo tanto, el que una empresa diga que va a usar el aguinaldo como fuente de apoyo probablemente caería bastante mal en los trabajadores y eso queda bastante claro. Y sí nos llama la atención con respecto a los montos promedios que hoy día se pueden eventualmente acceder con el aguinaldo,
De hecho, un 79% declara que el monto será igual al del año pasado, lo cual es bastante positivo. Un 16% dice que el monto va a ser mayor al del año pasado y solamente un 6% dice, de este 55% de empresas que van a dar aguinaldo, que un 6% va a ser menor al año pasado. Y de hecho ahí están los rangos y los porcentajes más o menos de cada uno. Si nosotros quisiéramos sacar un número aproximado, estaríamos hablando en torno de 75.000, 80.000 pesos promedio de aguinaldo, lo cual es un monto bastante bueno, bastante alto también, considerando todo lo que está pasando en contingencia. El 44% de las empresas no tiene planificado un aguinaldo este año. Y básicamente es por temas de ingreso. 60% de hecho dice que es para reducir costos por la situación actual. Pero igual hay un 25%, 26%, perdón, de empresas que dicen que aún no han tomado la decisión. Y esto, solamente ya para ir cerrando la parte empresa, el 60% de las empresas declaran que el teletrabajo va a seguir siendo utilizado por la empresa en el futuro post pandemia. Y el 64% declara hoy día que van a tener que reestructurar básicamente valga la redundancia, la estructura de beneficios de la empresa en función de esta nueva modalidad de trabajo, de las nuevas formas de trabajar. Entonces, es bien interesante porque existe una visión bien generalizada de que el teletrabajo quedó para el futuro, llegó para quedarse, pero que los beneficios tienen que reenfocarse también por esto. Vámonos a contrastar con el segmento trabajador, para que vayamos haciendo el paralelo. Al igual que en el segmento empresa, también los trabajadores perciben una leve baja en los beneficios recibidos, lo cual es bastante bueno porque aquí no se arma esa disonancia entre lo que dicen las empresas y lo que sienten los trabajadores, por lo menos vemos que es bien parejo. Los beneficios que caen también son exactamente los mismos, celebración en fiestas patrias, el tema del aguinaldo de Navidad, el aguinaldo de fiestas patrias, la fiesta final de año, ¿cierto? Son las cosas que ellos tienen la sensación de que más van a caer. Pero también hay temas que a lo mejor empiezan a entrar acá que son más perceptuales, que para el lado de las empresas no se veían tanto, como el tema de la capacitación o el entrenamiento. Versus, por ejemplo, para la empresa era muy fuerte el descenso en el cheque restaurante, pero para los trabajadores hoy día a lo mejor se percibe menos porque no ha sido un tema tan puntual. Y lo que sí es positivo es que el 72% de los encuestados de todos los trabajadores declaran haber mantenido todos sus beneficios. Y eso también demarca un esfuerzo por parte de las empresas bastante admirable en la situación que estamos viviendo. Ahora, cuando se le preguntan a los encuestados, a los trabajadores, qué beneficios especiales recibieron con respecto a la pandemia que estamos viviendo, la percepción es de que se recibieron muchos más beneficios de los que declaraban las empresas haber dado. Y esto también es positivo porque hay una sensación de cantidad que eventualmente el trabajador está recibiendo con respecto a lo que las empresas están comunicando. Y aquí se hablan de bonos, asignaciones de Internet exclusivamente, bono pandemia, movilidad, bonos de teletrabajo. Acá el teletrabajo para el trabajador se ve como un beneficio y eso es bien interesante y no como una obligación. Los muebles, los artículos para teletrabajo, por ejemplo, artículos de higiene y protección en el hogar, asistencia psicológica, salud mental, etc. Y eso es bien también interesante, también esto va a estar a disposición de ustedes, de todas las cosas que los trabajadores están sintiendo y están diciendo que les están llegando por parte de las empresas. Y aquí uno de cada tres trabajadores está conforme con el actuar de las empresas en pandemia, pero hay claramente una situación de apoyo con respecto a las cosas que se pueden llegar a necesitar por la realidad que estamos viviendo. Entonces, ante la pregunta, ¿qué beneficios te gustaría recibir de tu empresa en el contexto actual? Básicamente, si vemos la primera línea, son casi todos, a excepción de 3 o 4, casi todos son apoyo económico, que es básicamente también lo que estamos viendo, no solamente dentro del mundo del trabajo, sino que en general. Y la mayoría de los trabajadores también aún no tiene certeza sobre algún beneficio relativo a las fiestas patrias, al igual que lo que estaban declarando las empresas. Y de hecho acá, por ejemplo, el 87% de los trabajadores dice que recibió un aguinaldo el año pasado. Este año solamente un 46% dice que las empresas ya le comunicaron que van a poder tener ese mismo aguinaldo. Las celebraciones claramente se fueron, las cosas que son presenciales. La entrega de caja de productos, que las empresas no las mencionaban, para el trabajador tiene un valor simbólico bien importante y ya hay un descenso del 3 al 4%. Los días libres de 11 a 2, etcétera, y él no sabe qué va a pasar o no me han comunicado, es un 53% dentro de los trabajadores, lo cual es bastante alto. Y eso al final lo que hace es agregar incertidumbre dentro de una fecha que es súper importante. Y acá lo que yo les había mencionado al principio, que hay una cosa que es bien interesante, que el trabajador a la fecha
del 18 de septiembre le otorga un valor especial en su sensación de bienestar, que no es solo económico. Y de hecho dice que el 18 de septiembre es una fiesta, que es una fecha que es tremendamente importante para él, que celebrar el 18 en el lugar de trabajo le aporta la calidad de vida, más de un 50% de la gente está de acuerdo. Es importante para mí que el lugar de trabajo genere actividades para compartir con otros colaboradores, 70% de acuerdo. Me gustaría celebrar el 18 en mi lugar de trabajo, aunque sea de forma diferente. Igual tiene un 44% de acuerdo. Y valoro la entrega de aguinaldo por parte de mi empresa para el 18, llega a un 89%. Por lo tanto, estamos viendo que la fecha en sí mismo tiene un valor, un simbolismo, que es quizás más grande que los beneficios económicos que nosotros entregamos y que a lo mejor el tema de la caja de Navidad también queda de manifiesto ahí. Y casi al mismo nivel que las empresas, también hay una sensación de futuro bien generalizada. De hecho, ¿se acuerdan que las empresas eran un 60% de declaración de que el teletrabajo había llegado para quedarse? En el caso de los trabajadores, están en un 62% de acuerdo con la misma información, afirmación, por lo tanto hay un calce bastante interesante. Pero acá hay una sensación más fuerte, de hecho 10 puntos porcentuales más en los trabajadores que en las empresas, de que los beneficios deben ser reenfocados en función de las nuevas formas de trabajar. Entonces acá hay un pedido también bastante más fuerte de parte de los trabajadores. Y aquí es donde yo me quiero salir un poco de los datos de la encuesta y quiero cruzarlo con toda la información que nosotros tenemos sobre lo que está pasando y los cambios que estamos viendo en la sociedad y vincularlos con unos cambios bien puntuales que estamos viendo que sentimos que son bien interesantes para el mundo de los beneficios. ¿Cuál es el mayor quiebre que hoy día estamos viendo que está afectando a las personas? Y ojo, y traten de hacer esta vinculación con los beneficios que hoy día las empresas entregan, por ejemplo, es justamente esto. Nosotros creemos que hoy día, más que el tener una crisis de confianza, dando vuelta a una crisis de credibilidad, una crisis incluso económica, una crisis de ansiedad por todas las cosas que estamos viviendo, nosotros le pusimos a esta crisis la crisis de los hábitos. Porque al final, prácticamente a todos, lo que más se nos quebraron eran los hábitos a los cuales estábamos acostumbrados, las cosas que estábamos acostumbrados de hacer, las cosas que nos gustaban hacer, las cosas que hacíamos casi sin darnos cuenta. Y eso ha dado pie a que empiecen a aparecer una suerte de nuevos rituales. Y también quiero hacer una diferencia con respecto a eso, con definiciones más puntuales. Solamente para partir, y para que tengamos la misma base todo, la RAE define un hábito como una práctica que se hace o se repite, nada más, o sea que pasa a ser una costumbre. Ya que hay muchos de los beneficios que las empresas entregan que terminaron siendo hábitos para las personas, que tienen esta sensación de que son costumbres, que siempre están presentes. Es decir, juegan un rol súper importante, los hábitos, en entregarse certezas y sobre todo en lo que dice abajo, en poder generar esta suerte de predictibilidad en la vida de las personas, por ejemplo, que ejecutan estos hábitos o que reciben estos hábitos que pueden estar vinculados a beneficios, en un momento en que estamos en una incertidumbre tremenda. Por lo tanto, yo creo que ustedes ya saben para dónde voy. ¿Cuál es el rol de los hábitos? Y hay muchos roles de los hábitos en la vida de las personas y en la vida de los trabajadores, pero yo me voy a quedar con uno, que es uno de los más importantes según yo, que es que un hábito tiene un rol súper preponderante en reducir esta disonancia cognitiva, esta sensación de arrepentimiento entre lo que una persona hace y lo que una persona cree o lo que una persona quiere o siente que tiene que ejecutar. Mientras más habitualizada está una acción o algo que me llega a o recibir una acción por parte de otro, la disonancia cognitiva es menor. Por lo tanto, parte de la base de que la vida se tiende a ser más predecible. Pero ¿qué ocurre cuando los hábitos se desmoronan? Y aquí se linkea con la situación que estamos viviendo ahora. De hecho, imagínense, este estudio lo hicimos hace un mes atrás y la pregunta era súper simple, tomando como referencia los 4 últimos meses, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Un aumento en la relevancia de lo que significa el hogar, se han revalorizado las, valores de las labores de la casa, se ha empezado a vitrinear por internet, las videollamadas es algo que pasó a ser parte de la vida diaria, se está más activo en los grupos de WhatsApp, empecé a hacer reparaciones por mí mismo en mi casa, empecé a disfrutar más, a hablar por teléfono con la gente, me he dado cuenta que me faltaban cosas en la casa, he vuelto a leer, aprendí un hobby, retomé hobbies antiguos, he probado nuevos productos, me he preocupado menos de mi imagen personal, siento que he gastado menos plata que antes, he podido llevar una vida normal igual dentro del encierro y todo.
he vuelto a jugar juegos de mesa, siento que he podido ahorrar más, etcétera. Hay una sensación de cambios en la rutina que es súper fuerte. Y además, también si lo llevamos a mundos de consumo, a mundos de proyección de futuro, 55% de la gente declara hoy día que está probando productos o servicios nuevos. Y es bien transversal por los niveles socioeconómicos. 52% declara que ha gastado menos en su consumo. Y justamente los que gastan menos en el consumo son los que más prueban productos nuevos. Lleven esto al mundo de los trabajadores. Acuérdense que los trabajadores también son consumidores. 36% de la gente declara haberse sentido culpable por comprar o consumir algo en estos tiempos. ¿Quiénes son los que más culpables se sienten? La gente menor, la gente más joven, las que vienen como de fábrica o deberían venir como fábrica y tienen esta presión social de que deberían venir seteados con esta suerte de responsabilidad social, pero no necesariamente todos la tienen. Y acá hay una pregunta, la que está a la derecha, que es bien interesante también. ¿Cuánto crees que cambiarás tú? 73% dice que va a cambiar bastante o mucho en el futuro, después de la pandemia. 62% dice que va a cambiar mucho o bastante la familia, su hogar, 62%, los amigos, 68%, 69% el trabajo, 76% la sociedad completa. Por lo tanto, hay una sensación de incertidumbre súper generalizada. Y esta sensación también de seguridad que sentíamos, porque estábamos en una etapa antes del estallido social y antes de la pandemia, donde sentíamos que nuestra vida estaba en control, donde sentíamos, entre comillas, que habíamos podido disfrutar de las cosas que estábamos logrando alcanzar. Pero en la medida que avanza la pandemia, y una pandemia potenciada por un estallido, esa sensación de seguridad se ha ido diluyendo. De acá, haciendo una cita de Eric Sagan, un filósofo francés que tiene una tesis bien interesante, y se lo recomiendo para que lo lean, pero él cuenta que la pandemia vino como una especie de burla a nuestra voluntad de querer controlar todo en las sociedades. Y es bien interesante porque calza perfecto con un poco lo que yo le estaba tratando de contar también con esta sensación de incertidumbre compleja. Y yendo más allá también, y citando a Byung-Chul Han, a este filósofo surcoreano que también ha escrito cosas muy, muy buenas y tiene un muy buen libro, que se los recomiendo también ahora último, que salió hace poquito, se llama La desaparición de los rituales, que es muy, muy bueno. Él cuenta que el mundo sufre hoy una fuerte carestía de las cargas simbólicas, de las cosas simbólicas, e incluso el superacceso a los datos que tenemos como nunca antes, el superacceso a la información, esta infodemia que incluso se ha llamado, de hecho no somos nosotros los que inventamos ese nombre, el MIT creó este contexto para la infoxicación, la infodemia, carece de toda fuerza simbólica, no tiene una carga con respecto a cómo se cuenta, cómo se transmite, es básicamente información per se. Y también siguiendo con Byung-Chul Han, él cuenta también que sobrevivir hoy día se está transformando en algo absoluto. Y cuando la supervivencia es la consigna, se pierde el sentido del buen vivir. Y aquí la pregunta que vamos a tratar de responder es cómo las empresas aportan a esta sobrevivencia a las personas. Cómo las empresas pueden aportar a este buen vivir de las personas. Y que claramente los beneficios toman un rol predominante dentro de este aporte al buen vivir. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué significa buen vivir hoy para la gente y cómo las empresas deben saber leer este concepto en sus trabajadores. Y es bien interesante porque cuando se les pregunta a las personas qué significa buen vivir es la ausencia de ansiedad. Pero hoy día en Chile, más del 56% de la gente se siente angustiada, se siente ansiosa. Esta es la encuesta que se hizo el mes pasado de la MUCH, de la Asociación de Municipalidades de Chile. No sé si la leyeron por ahí, pero también tiene cosas bien interesantes. Buen vivir para la gente es apoyar en la reducción de la incertidumbre. Pero hoy día más del 70% de la gente en el mundo no sabe cómo viene su futuro. Y buen vivir para la gente en las cosas simples. Y hoy día un 63% de la gente en el mundo desea que la vida sea más simple que antes, que sea menos complicada. Y la tecnología y el teletrabajo con la tecnología vino a cambiar todo, ¿cierto? Y de una manera Pero súper rápida. un poco ¿Sí? bajar. ¿Hay alguien que me está hablando? No, un micrófono que se abrió, pero ya está silenciado. Ya. Bueno, y les contaba que la tecnología y el teletrabajo vino a cambiar todo, ¿cierto? Y eso es la percepción que tienen las empresas, la percepción que tienen los trabajadores que revisamos las cifras. Y de una manera tremendamente rápida. El tema es que, pese a que el mundo nos obliga a ir más rápido, no implica
que nuestros sentimientos y emociones quieran ir a la misma velocidad. Y de hecho, las tasas de cambio de las emociones predominantes en la sociedad son 10 veces más lentas de los cambios tecnológicos. Entonces también hay que tener ojo que muchas de las cosas que nosotros creemos, el boom del e-commerce, el cambio en la forma de trabajar, etcétera, no quiere decir que inmediatamente nuestra gente, nuestros colaboradores, van a generar esta adaptación y por ende una satisfacción sentimental o emocional en la misma velocidad que ocurren los cambios. Y por ende la gente hoy día está buscando cosas simples y está buscando en quienes se relacionan con las personas un apoyo en simplificar nuestras vidas. Y de ahí vienen las marcas, de ahí viene la sensación de lo que yo necesito del Estado, de ahí viene la sensación de lo que yo necesito de mis empleadores. Es apoyo, pero es apoyo en cosas simples, que sean concretas, no necesariamente en cosas muy concretas y que tengan una parafernalia muy fuerte. Y muchas veces sin darnos cuenta, a estas cosas simples que empezamos a buscar y que sentimos que son parte de nuestro bienestar, se le comienza a asignar un valor simbólico. Y ahí es donde entra justamente la palabra ritual. Porque ¿cómo se define un ritual? Justamente como acciones que se realizan por su valor simbólico y no por la repetición, no por la frecuencia, como puede ser un hábito, sino que es por su valor simbólico. Como por ejemplo los huevitos de Pascua. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si queremos diferenciar súper bruscamente lo que significa un hábito de un ritual, podríamos decir que un hábito se basa en hacer nuestras vidas más fáciles, más simples, más predecibles. Pero el ritual le da sentido a nuestras vidas. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. ¿Y por qué cobran mayor relevancia hoy día los rituales para las personas? Porque hoy día los rituales están apoyando a redefinir quiénes son dentro de todo lo que está pasando. Y acá citando a Sacha Sagan, que tiene un libro que es maravilloso, sé que está ahí, que también se lo recomiendo mucho, que es precioso el libro. Ella plantea una tesis que es bien interesante, que dice que un ritual puede ser considerado como una especie de ancla en la formación de nuestra personalidad. Y hoy día, yo creo que la demanda por anclas es mucho más alta de todo lo que veníamos viendo en mucho tiempo atrás. Porque un ancla, haciéndolo paralelo en un barco, otorga certeza, ¿cierto? Otorga firmeza, otorga seguridad. Y justamente la seguridad que yo les comentaba al principio es la que se vio mermada. Y hoy día queremos y buscamos todo lo que pueda ayudar a sentirnos seguros. Y la sensación de seguridad siempre viene desde lo emocional. Y lo emocional que cambia más lento de cómo cambia la tecnología. Y justamente las emociones son importantes, hoy día, siempre son importantes, pero hoy día se hacen más importantes porque son justo las emociones las que guían la respuesta en situaciones de trauma, como los que estamos viviendo hoy día. Para ir cerrando, antes de dejarles 5 cosas para poder comentar, una emoción conduce a una acción, y eso está más que probado, pero un ritual es un conjunto de emociones. Entonces hay que tener ojo el cómo hoy día esas cosas están despertando dentro de la gente con la cual trabajamos y de la gente que tenemos que atender. Entonces, para dejar la conversación abierta, primero, el trabajo es hoy una fuente de certezas dentro de toda la incertidumbre que vivimos. Hagan el ejercicio con la gente que tienen alrededor y vean la diferencia emocional, la carga emocional en una conversación de una persona que tiene su trabajo en duda versus una persona que tiene su trabajo relativamente firme. Y son dos visiones emocionales completamente diferentes. Entonces, hoy día el trabajo es una fuente de certeza y nosotros tenemos que ayudar a generar esa sensación en la gente. Debemos entender también que los beneficios tienen que ser un aporte al buen vivir de nuestros colaboradores, a este buen vivir que se está perdiendo por la situación de incertidumbre generalizada que estamos viviendo, a este buen vivir que el filósofo surcoreano decía que hoy día por estar en esta sensación de sobrevivencia se pierde la relación con el buen vivir. Bueno, nosotros como empresa y con nuestros beneficios tenemos que ser un aporte para eso. Pero saber qué significa buen vivir implica sí o sí acercarse a quienes hacen posible nuestra operación, a quienes hacen posible que nuestras empresas funcionen, a quienes son nuestros colaboradores y preguntarles directamente qué necesitan, qué cosas simples son las que hoy día los llenan y no necesariamente las cosas a las cuales están acostumbrados a tener de siempre. En el fondo poder empezar a diferenciar qué beneficios se transformaron en hábitos para ellos
y qué beneficios hoy día tienen una carga simbólica mayor. Porque debemos entender que muchas veces nuestros beneficios tienen un valor simbólico en las vidas de las personas que atendemos mucho más alto y que muchas veces nosotros probablemente desconocemos. Y eso también tenemos que dejarlo claro. Y por último, y con esto cierro, mi invitación es a qué? A que busquemos los hábitos y rituales en nuestros colaboradores. Busquemos entregar anclas en esta sensación de inseguridad que estamos viviendo. Busquemos ser relevantes para las vidas de las personas que trabajan con nosotros. Porque desde la relevancia está la trascendencia. Y desde la trascendencia, al final nosotros generamos lealtad de parte de la gente que está alrededor de nosotros. Así que eso, muchas gracias y ahí abro ahí la conversación con Paulina por si quieren comentar algo. Voy a dejar de compartir, ¿eh? Dale, muchas gracias, José Miguel. Muy interesante. Mira, aquí en el chat nos preguntan por los libros que recomendaste, si puedes repetir los nombres. Mira, podemos seguir conversando y los voy a dejar anotados en el chat, Se Ya, los voy a anotar buenísimo. porque es más fácil. Súper, muchas gracias. También preguntan qué tipo de rituales propones dentro de los rituales que hablaste, que era importante tener. Mira, hay que tener ojo ahí porque rituales pueden ser cualquiera. Yo les voy a dar ejemplos de cosas que me han pasado a mí, que son muy puntuales, que no son un beneficio para una empresa, pero bueno, hoy día soy dueño de una empresa también y también les voy a contar un par de ejemplos de eso. Por ejemplo, yo trabajaba en Adimark, trabajaba muy bien y todo, pero llegaba muy tarde a la casa, trabajaba los sábados, trabajaba los domingos y salí de esta empresa grande porque quería estar más tiempo con mis niños que eran muy chiquititos. Y cuando yo empecé a estar más en la casa, me sentía súper buen padre porque llegaba a las 6:30, 7 todos los días a la casa, los fines de semana no trabajo, entonces me siento que he aumentado esa calidad de vida con ellos. Pero ponte tú, mi hijo Tomás, que tiene 6 años, le encantan los Legos, ama los Legos. Y yo llegaba del trabajo básicamente a que él me mostrara las cosas que él había armado durante el día. Y con toda esta situación del tenerme en la casa, se transformó en un ritual el empezar a armar Legos juntos. Y no es una cosa que le dediquemos 40 minutos, 20, media hora, una hora, le dedicamos 20 minutos diarios. Y nos sentamos los dos y armamos algo juntos. Y yo les puedo asegurar que el valor simbólico que tiene eso para él con respecto a antes es radicalmente distinto al valor que él para él tenía mostrarme lo que había armado. Y para mí, como papá, el valor de poder compartir esa situación con él, que antes yo no hacía, esos 20 minutos tienen una carga simbólica gigantemente grande que antes no tenía. Entonces, si a mí me plantean mañana la decisión de tener que volver al trabajo presencial, claramente ese ritual que yo adquirí con mi hijo va a ser algo que yo voy a luchar por mantener y que no voy a querer perder. Entonces, ese es un poco el contexto del cómo se generan o las cosas que hemos ido creando. Hay otros ejemplos más chicos y más tontos pueden ser, pero no sé, a mí me gusta hacer ejercicio, me vi encerrado, entonces empecé a hacer ejercicio en la casa. Pero es bien interesante porque igual para hacer ejercicio en la casa tengo que hacer un sacrificio. Me tengo que levantar más temprano antes que mis hijos despierten para darles desayuno y antes de empezar a trabajar. Tengo que mover los muebles del living para poder caber y para poder hacer ejercicio. Tengo que estar en función del ánimo que me levanto, en la música que escucho. En función, tengo que tener internet para poder conectarme a hacer una clase online. Entonces, al final igual, el ejercicio en la casa se ritualizó con respecto a cómo era antes ir, que era un hábito probablemente ir a un gimnasio o hacer cosas que se hacían sin pensar. Y se le asigna una carga simbólica porque también hay una sensación de logro. Cuando uno crea un ritual, tiene anexo a esa creación una sensación de logro, una sensación de satisfacción personal. Y para bien o para mal, lamentablemente, según mi forma de ver, el modelo que nos rige económicamente nos formó en función de ser personas buscadoras de logros, buscadoras de éxitos personales, porque de hecho, bueno, el neoliberalismo dice que las sociedades progresan en función de la suma de los progresos individuales. Entonces también hay que tener claro que el ritual, incluso si uno lo mira desde esa arista, también aporta a no perder esta sensación de logro personal. Y hay un montón de rituales más que se han creado en los hogares donde es más fácil reconocerlo. El ritual que se forma alrededor de las mesas, por ejemplo. La capacidad hoy día que se tiene de comer juntos. La capacidad que se tiene hoy día de organizarse las labores del hogar en conjunto. Hay un montón de cosas que se empiezan a crear. Pero también hay rituales que nosotros desde las empresas podemos seguir viendo. Entonces, por ejemplo, en mi empresa somos poquitos, somos 4, pero decidimos en conjunto que en vez de aguinaldo nos vamos a hacer una cajita y nos vamos a mandar cosas para la casa.
Y nos vamos a mandar, no sé, una caja de empanadas, una caja de un par de vinos y cositas así. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que yo, por ejemplo, que tengo familia grande, mis tres otros compañeros que trabajan conmigo son solteros. Entonces ellos usaban los aguinaldos para llevarle cosas a su familia. Entonces para ellos tenía un valor simbólico más importante. Por lo tanto, de común acuerdo se llegó a que la caja con productos para el 18 tenía un valor mejor que un aguinaldo porque ellos se las podían regalar a sus familias, por ejemplo. Y ese tipo de cosas yo creo que también hay que entender con cómo la gente las está sintiendo. Y por eso hay que preguntar, y por eso hay que ver y hay que entender, pero hay que partir por nosotros, porque nosotros también somos trabajadores. Entonces, si nosotros vemos qué cosas han cambiado en nuestras vidas, vamos también a tener un buen pie para saber qué ha cambiado en la vida de la gente. Perfecto, gracias José. Lo otro que me preguntan es, tú hablaste de este mundo, ¿verdad?, lleno hoy día de incertidumbres y que finalmente el trabajo, según lo expresaron en la encuesta, es una fuente de certeza. ¿Cómo desde la empresa se puede trabajar o mejorar esa certeza, en el fondo, que los trabajadores no sientan tanta incertidumbre ante este escenario? Mira, yo creo que aquí el tema comunicacional es súper fuerte. Muchos de los trabajadores con los que conversamos para hacer este estudio y cosas que a mí me ha tocado ver en otras empresas con las cuales también me toca trabajar, es que hoy día se demanda una sensación de sentirse informado, de sentirse seguro. Entonces yo creo que hoy día primero la comunicación es más importante que nunca. O sea, ese mail que antes nos llegaba todos los lunes, por ejemplo, con información de recursos humanos y que uno muchas veces ni siquiera pescaba, hoy día se hace mucho más importante el poder seguirlo teniendo. Y que ese tipo de cosas sean a lo mejor con recomendaciones concretas de cómo yo poder ayudar a guiar la vida en la forma en que me está tocando vivirla hoy día. Pero es súper importante, no es solamente caer en el comentario de la alimentación o del ejercicio físico, un montón de cosas, sino que también meterte en temas de cómo poder administrar mi casa, el cómo poder administrar las relaciones, por ejemplo, con la gente que vive en mi casa, el poder tener acceso, por ejemplo, no sé, a charlas, a cositas así. Nosotros, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer un montón de charlas para trabajadores de empresas, o para alumnos de universidad, o para un montón de cosas que en el fondo al final de grupos de personas que no tienen acceso, por ejemplo, a muchos contenidos e información, y que también un beneficio hoy día que se ve, que se valora mucho, es darle acceso a los trabajadores a que puedan escuchar, por ejemplo, gente que les puede comentar algo que puede servir para la vida. Pero yo creo que el foco fundamental para poder ayudar a la sensación y a la generación de certeza sobre la incertidumbre que estamos viviendo es mantener a tu gente lo más cerca posible. Y si hoy día no podemos tenerla cerca físicamente, que al menos sea virtual, pero tener una vía de comunicación que sea súper directa. O sea, al menos responder, ¿cachai? Los correos. Eso es súper importante. Yo tengo amigos que trabajan en empresas, por ejemplo, grandotas, y que mandan un correo a un equipo de recursos humanos, y sabemos la demanda que hoy día está teniendo, pero no te podéis demorar 4 o 5 días en responder un correo. ¿Cachai? Yo creo que esa es un poco la sensación. Perfecto, muchas gracias, José Miguel. No sé si algún otro asistente tiene alguna pregunta. Mientras tanto, les cuento que en el chat ya José Miguel dejó los nombres de los libros que estaban preguntando. Edith dice: excelente presentación. Gracias, Edith, por tu comentario. No sé si alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. ¿No? Me falta un libro, ¿eh? Lo voy a poner aquí que me faltó. Súper. Ahí está. El primero está difícil de pronunciar. Byung-Chul Jung-Chul Han. Han, No, pero súper fácil. Oye, y el La libro desaparición de está. los rituales. Sí, y el libro está en librerías locales también, así que no se preocupen. No es nada Perfecto. caro, estamos hablando de los libros de Byung-Chul Han, cuestan 10 lucas. Así que no es una cosa que nos va a involucrar una inversión muy fuerte. Y un buen ritual también para este periodo, comenzar lecturas nuevas, ¿no? Así es. Bueno, José Miguel, no sé si quieres dar algunas palabras al cierre. O sea, agradecer la atención, espero no haberlos aburrido. Por favor, si quieren la presentación, no hay ningún problema. Se puede compartir, ahí va a estar disponible, yo creo, por los canales de Sodexo, así que eso, no tengo mucho más que contarles. Y hacer bien la pega Perfecto. nomás, por la gente que nos toca estar cerca.
Perfecto, muchas gracias José Miguel, agradecemos tu presentación, tu tiempo, creo que es un tema muy interesante y bueno, ya saben, cualquiera que necesite más información o como dijo José Miguel la presentación, estamos